Hola amigos, bueno, en esta oportunidad voy a explicar el tema relacionado con el estado de cambios en el patrimonio. Ya en videos anteriores hemos abordado los otros estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados y hoy específicamente vamos a hablar sobre el estado de cambios en el patrimonio. Veamos su definición. Dice que este estado financiero es aquel que muestra en forma detallada las variaciones y la explicación de esas variaciones que se han presentado al interior de cada una de las cuentas que integran el patrimonio de una empresa. Entonces, sabemos que la empresa genera unos estados financieros y entre los estados financieros está el estado de situación financiera. Y allá de ese estado de situación financiera hay una sección que se llama patrimonio. Y ese patrimonio, a lo largo del periodo, presenta unas modificaciones, unas variaciones. Entonces, a través de este estado de situación financiera, eso es lo que se pretende establecer, las variaciones que esa sección del patrimonio ha presentado en la empresa. Y también busca establecer la explicación sobre esas variaciones en cada uno de los elementos que integran el patrimonio. ¿Qué elementos lo integran? El capital, las reservas, las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, las utilidades del ejercicio, el superávit de capital, bueno, entre otros. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los objetivos entonces de un estado de cambios en el patrimonio? Tenemos, ya lo habíamos dicho, mostrar las variaciones o los cambios en el patrimonio de una empresa durante un periodo determinado, explicar esas variaciones, ¿sí? Es decir, que si la empresa a 1 de enero del 2018 tenía un saldo en el capital 50 millones y a 31 de diciembre tenía un saldo de capital 80 millones, miremos, ahí ya hay una diferencia de 30 millones de pesos. Entonces se tiene que explicar a qué obedece, ¿sí? Esa diferencia. Muy bien pudo haber sido porque ingresó un nuevo socio. Y además dice que permite comparar los saldos del patrimonio al inicio y al fin de un periodo, tal como lo hemos indicado. Saldos a enero primero y saldos a 31 de diciembre. Esta puede ser una forma de comparar el patrimonio, porque también se puede hacer comparando un periodo respecto del otro. Tomar año 2017 y tomar año 2018 y comparar los patrimonios de esos estados financieros. Aquí tenemos un modelo de estado de cambios en el patrimonio. No olvidemos que todo estado financiero debe tener su correspondiente encabezado, nombre de la empresa, nombre del estado financiero y el periodo al que corresponde ese estado financiero. Tenemos unos conceptos que integran ese patrimonio de la empresa. Aquí tenemos unas cuantas. Capital social, superávit de capital, reservas, utilidad del ejercicio, con su saldo inicial a enero 1 del 2018 y con su saldo final a 31 de diciembre del mismo año. Y una columna de aumentos y otra de disminuciones, es decir, las variaciones. En el capital social identificamos una variación, aumento, y en la reserva identificamos otra variación, disminución. Teníamos un saldo inicial de 10 millones y terminó con 12 millones. ¿Cuál fue la variación? Un aumento de 2 millones. Si buscamos la explicación de esa variación, muy bien pudo haber sido porque uno de los socios realizó un aporte adicional o ingresó un nuevo socio a la empresa. Si buscamos la explicación de la variación en las reservas, puede haber sido porque la empresa ajustó el valor correspondiente a la reserva legal por ley. ¿Sí? La norma dice que se debe hacer reserva legal sobre las utilidades del ejercicio hasta un 50% del capital. Y el 50% son 6 millones y teníamos 6.500, entonces le disminuimos los 500.000 pesos para
completar lo que me exige la norma. Bueno, ese es un modelo. Aquí tenemos otro modelo, ¿sí? Totalmente diferente. Nos muestra también las cuentas que integran el patrimonio de la empresa con un saldo inicial, un aumento, una disminución, o sea, las variaciones y un saldo final. Es un poco diferente al anterior. Esta columna en el esquema anterior estaba aquí de segunda y estas dos estaban de últimas, pero básicamente cumple con la misma finalidad. Este es otro modelo totalmente diferente. Ya no tenemos las cuentas aquí una tras otra en filas, sino que están en columnas: capital social, reservas, utilidades, entre otras. Y en las filas tenemos las variaciones: saldo inicial, saldo final y las variaciones, ¿sí? Vuelvo y repito, es diferente, pero la finalidad es la misma. Y este es otro modelo donde ya toma cuenta por cuenta capital social, por ejemplo, con su saldo inicial, aumento, disminución, saldo final de una cuenta, vuelve y toma otra cuenta, saldo inicial, aumento, disminución, saldo final, y así sucesivamente para otras cuentas. Entonces, este modelo, aunque sean diferentes, el objetivo sigue siendo el mismo. Algunas cuentas que componen el patrimonio. Aquí las tenemos de acuerdo al plan de cuentas que utilizan las empresas. Tenemos estas varias: capital social, aportes sociales, aportes del Estado, reservas ocasionales, utilidades del ejercicio, etc. ¿Sí? Estas fueron sacadas del plan de cuentas y sobre las cuales se realiza el respectivo análisis. ¿Qué se requiere para la elaboración de un estado de cambios en el patrimonio? Muy sencillo, dos tipos de información. Primero, los estados de situación financiera, porque es que en esos estados de situación financiera están las secciones de patrimonio que son las que me interesan tomar, ¿sí?, para establecer el punto de comparación. Entonces tengo un estado de situación financiera del 2017 y otro del 2018. Tome los patrimonios y compárelos y establezca cuáles son las variaciones entre el uno y el otro y explique esas diferencias, esas variaciones, ¿sí? Muy bien, pudo haber sido no necesariamente dos periodos, uno para otro, 2017 y 2018, sino que también puede corresponder a los saldos iniciales, a enero 1 hasta el 31 de diciembre, tal como lo vimos en el primer modelo de estado de cambio en el patrimonio que lo explicamos anteriormente. Bueno, y otro aspecto importante que también se debe tener en cuenta para la elaboración es haber hecho los registros de cierre de las cuentas del estado de resultados del periodo que termina. Sabemos que un estado de resultados está compuesto por unos elementos, que son los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, esas cuentas de ingresos, costos y gastos se deben cerrar siempre que termine el periodo. A 31 de diciembre se deben cerrar. ¿Contra qué? Contra ganancias y pérdidas, cuenta 5905. Este es un tema que voy a explicar de manera adicional en el estado de cambios en el patrimonio para que entendamos de qué producto del cierre de estas cuentas se van a generar otras cuentas que van a ser parte del patrimonio de la empresa. Pues no me interesa tanto con que usted entienda de que es simplemente comparar, tomar un patrimonio del año 2017 y del año 2018 o dos periodos y establezca diferencias y explique esas diferencias, sino que aprenda también, que identifique de que cuando se produce este cierre, producto de este cierre se van a generar unas cuentas, ¿sí?, que también van a ser parte del patrimonio al final de ese periodo, que aparte de las que ya traía, ¿sí?, cuando cierre esas cuentas me van a resultar otras que me van a cambiar ese patrimonio. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un estado de situación financiera. Sabemos que está integrado por un activo, por el pasivo
Y el que nos interesa para este tema que estamos explicando, el patrimonio, la sección del patrimonio. Ponemos en amarillo la utilidad del ejercicio, porque sobre esto hay una situación particular que ya les voy a explicar. Y tenemos también el estado de resultados, que producto de la asociación de unos ingresos por ventas, unos costos y unos gastos, me da una utilidad, que es la utilidad que lleva ¿a dónde? Al patrimonio. Y aquí está precisamente la particularidad respecto de esta utilidad. Leamos bien, utilidad antes de impuestos, es decir, que esta utilidad que tenemos acá y que fue llevada al patrimonio de la empresa aún está sin distribuir. ¿Qué significa? Que necesito distribuirla, y es ahí donde se me generan otra gran cantidad de cuentas que van a conformar el patrimonio de la empresa para este periodo, y lo que lo va a hacer diferente al patrimonio del periodo anterior. Bueno, recordemos algo que ya también habíamos explicado en videos anteriores, y es que a las cuentas del estado de situación financiera se les llaman reales o de balance, porque estos saldos, los saldos de caja, bancos, clientes, inventarios, propiedad, planta de equipo, activos diferidos, intangibles, otros activos, permanecen en el tiempo, es decir, su saldo al final de un periodo constituyen el saldo inicial del periodo siguiente. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Mire, un estado de situación financiera con los activos, pasivos y patrimonio con sus respectivos saldos, y nos dice que esos saldos pasan a enero 1 del 2019 tal cual quedaron a 31 de diciembre del 2018. Tanto las de los activos, pasivos y patrimonio pasan al periodo siguiente. ¿Por qué les estoy explicando esta parte de que las cuentas del estado de situación financiera se les llama reales o de balance? Porque a las cuentas del estado de resultados también tienen un nombre, también se denominan de la siguiente manera: nominales o de resultados. ¿Sí? A las cuentas que componen el estado de resultados se les llaman nominales o de resultados. ¿Por qué? Porque estas desaparecen siempre que termina un periodo. A 31 de diciembre se deben cerrar. ¿Se deben cerrar contra qué? Contra ganancias y pérdidas. Recordemos que las cuentas que integran el estado de resultados se llaman como ingresos, costos y gastos, y estos son los que se deben cerrar. Recordemos la naturaleza de estas cuentas. Un ingreso es de naturaleza crédito, los costos y gastos son de naturaleza débito. Muy bien, aquí tenemos un estado de resultados, ¿sí? Y cada una de estas cuentas son las que se deben cerrar, es decir, que los registros contables que existen en cada una de estas cuentas se deben cerrar. Vamos a tener, por ejemplo, un registro contable crédito de 36.025.000, un registro contable débito de 25.668.000, un registro contable débito de 3.500.000, un registro contable débito de 2.734.000, y así sucesivamente para otros ingresos, para otros gastos, dependiendo de su naturaleza. Mire, aquí seguimos con la utilidad sin distribuir. Más adelante la distribuimos. Entonces, observemos estos registros que hay en cada una de estas cuentas. Aquí los tenemos, ¿sí? Un registro crédito de ingresos 36.025, un registro débito de gastos operacionales y no operacionales, un registro crédito de otros ingresos, un registro débito de gastos financieros, un registro débito de costos de venta. Cada una de estas cuentas debe quedar totalmente en cero. Miremos cómo se hace. Pues aquí tenemos esos registros, ¿no es cierto? Los que están en negro son los que ya les había mostrado en la diapositiva anterior. Necesito cerrarla, es decir, necesito que este saldo quede en cero, porque esa es la regla del estado, de las cuentas del estado de resultado, que queden en cero al iniciar el periodo siguiente. Entonces, si es crédito, para que quede en cero, ¿qué debo hacer? Debitarla, ya me quedó en cero, debitarla contra el crédito de ganancias y pérdidas. Si es de naturaleza débito, ¿qué debo hacerle? Acreditarla contra el débito de ganancias y pérdidas. Miren,
partida doble. Débito, crédito, crédito, débito. Si es débito, entonces la acredito contra el débito. Si es crédito, entonces la débito contra el crédito. Si es crédito, la débito contra el crédito. Esta es crédito, la débito contra el crédito. Esta es débito, la acredito contra el débito. Y esta es débito, la acredito contra el débito. De esta manera, cada una de estas cuentas ya están en cero. Contablemente ya están en cero. Por lo tanto, el saldo al 1 de enero es de 0 pesos. Inicia un nuevo periodo y todas se acumularon en la cuenta de ganancias y pérdidas que serán cerradas contra las cuentas que se vayan a generar acá y que van a parar al patrimonio de la empresa. Entonces, se suma cada uno de los valores, me dio 34.117.000 de débito y 41.391. Si establezco la diferencia, que me da una utilidad neta. Esta es la utilidad neta sin distribuir, razón por la cual, ¿qué tengo que hacer? Distribuirla. Y es ahí donde se me generan nuevas cuentas que van a conformar, ¿sí?, el patrimonio de la empresa para ese periodo y es el que voy a comparar con el patrimonio inmediatamente anterior. Veamos cómo se hace esta distribución. Y esta utilidad neta puede generar otros conceptos que van a formar parte del patrimonio y del pasivo de la empresa. Entonces, decíamos, esta es la utilidad neta, ¿no es cierto? Pero los 7.274.000 no pueden ir todos al patrimonio, debe hacerse una distribución, porque es que por ley la empresa debe pagar al Estado unos impuestos de renta del 33%. Entonces tomamos 7.274.000 por el 33% de impuesto de renta, me da 2.404.020. Si a ese valor le resto el impuesto calculado, voy a tener una utilidad después de impuestos de 4.873.580. Sobre ese nuevo valor, también desde el punto de vista legal, las empresas están obligadas a constituir una reserva del 10%. Entonces, 4.873.000 por el 10%, ¿cuánto me da? 487.358. Y también vamos a suponer que por estatutos la empresa ha determinado que se va a calcular una reserva estatutaria del 5% sobre la misma base. 487.380 por el 5%, 243.679, que básicamente corresponde a la mitad de la reserva legal. Al tomar entonces la utilidad después de impuestos y restarle la reserva legal y restarle la reserva estatutaria, me da finalmente una utilidad del ejercicio de 4.142.543. De esta manera queda entonces distribuido esa utilidad neta antes de impuestos, quedó distribuido en 4 cuentas más: un impuesto de renta, una reserva legal, una reserva estatutaria y una utilidad del ejercicio. ¿Qué pasa entonces con esas nuevas cuentas que se han generado? Veamos. El impuesto de renta del 33%, es decir, los 2.404.020 van al pasivo, a la cuenta 240505. La reserva legal del 10%, es decir, 487.358, van al patrimonio, es decir, a la cuenta 330505 reserva legal. Las reservas estatutarias del 5%, es decir, 243.679, van al patrimonio, a la cuenta 33.1005 reservas estatutarias. Y la utilidad final del ejercicio, es decir, 4.142.543, van al patrimonio, 36.0501, es decir, utilidad o excedente del ejercicio. De esta manera, vuelvo y repito, se han generado unas nuevas cuentas en el patrimonio, ¿sí?, de la empresa, las cuales van a engrosar esa sección del patrimonio de ese periodo y que va a poder comparar con el patrimonio de la vigencia inmediatamente anterior. Estas son algunas cuentas que se pueden generar producto de la distribución de esta utilidad.
porque es que también pueden haber sucedido situaciones, otro tipo de situaciones que también le generan ajustes a ese patrimonio. Bueno, una vez que se ha realizado esta distribución de la utilidad neta, veamos lo siguiente. Aquí tenemos dos estados financieros. Un estado financiero del año 2017 con corte a 31 de diciembre y un estado financiero del 2018 con corte a diciembre 31 del 2018. Aquí tenemos la sección que nos interesa de este estado financiero. Patrimonio por valor de 7.926.000, solamente con tres cuentas: capital social 2.500.000, reservas 1.543.000, utilidades del ejercicio 3.883, utilidades de este ejercicio del 2017. Y también tenemos el del 2018, la sección que nos interesa, patrimonio, capital social 2 millones de pesos, y aquí ya empezamos a ver una diferencia, habían 2.500, pasó a 2 millones, reservas 1.543.000, utilidades retenidas, es decir, las del periodo anterior, utilidades retenidas o utilidades acumuladas, y la utilidad del ejercicio que acabamos de distribuir. Entonces, ¿cómo quedaría la sección del patrimonio con la distribución que se acaba de hacer? Entonces, a 31 de diciembre del 2018, agregándole los valores distribuidos que se acabaron de hacer de acuerdo a la utilidad neta, nos quedaría esta sección del patrimonio de esta manera. El capital social, 2 millones de pesos. La reserva legal teníamos 1.543.000, le sumamos 487.358 y nos queda 2.030.358 pesos. Reservas estatutarias no teníamos, entonces una cuenta nueva, 243.679. Utilidades del ejercicio, 4.142.543, ya lo acá tenemos. Y las utilidades del periodo anterior, o las acumuladas, las del 2017, 3.883.000, para un total de 12.299.580. Y aquí tenemos 14.700.000. ¿Por qué no es igual? Porque es que parte de esta utilidad neta, la que tengo acá, corresponde al impuesto de renta. Si usted establece la diferencia entre este y este, corresponde precisamente a este valor y fue un valor que se fue para el pasivo. Entonces habría que ajustar este estado financiero, incluyendo aquí en los pasivos una cuenta que se llame impuesto sobre la renta por pagar, los 2.400.420. Y ahí ya queda cuadrado ese estado financiero. Este es el nuevo patrimonio. De esta manera tenemos dos patrimonios. Tenemos el patrimonio de la vigencia 2017 y el patrimonio de la vigencia 2018, que son los que voy a comparar. Aquí los tenemos, 2017 y 2018, una vez hecha la distribución. 7.926.000 total patrimonio y 12.599.580. Con base en esa información, entonces se elabora el estado de cambios en el patrimonio para esta empresa y con corte a este periodo. Ya tenemos un saldo inicial, los que tenemos acá: capital 2.500.000, reserva legal 1.543.000, estatutarias no teníamos, utilidades retenidas 3.883.000, utilidad del ejercicio. Muy bien, entonces empezamos a agregarle los valores que se le aumentaron a este patrimonio de acá. Entonces sabemos que una vez hecha la distribución de esa utilidad neta de los 7.774.000, se presentó un aumento de la reserva legal por 487.358. Se presentó una reserva estatutaria por primera vez de 243.000 y una utilidad del ejercicio por 4.142.000. Y también por otra situación diferente a esa distribución de la utilidad, hubo también una disminución del capital social en 500.000 pesos. Entonces ya tengo un nuevo saldo y ese nuevo saldo es el siguiente: capital social de 2.500 menos 500 me pasó a 2 millones, reserva legal de 1.543.000 a
más 487.358 me pasó a 2.030.358 y reservas estatutarias no había nada, pero aumentó en 243, ese es un nuevo valor en la sección del patrimonio. Las utilidades retenidas siguen siendo las mismas, la que venía del periodo anterior, y las utilidades del ejercicio 4.142 para un total de 12.299.580 que corresponde a este local. Entonces aquí claramente puedo establecer las variaciones que se presentaron en el patrimonio de la empresa 2017 versus 2018. Y de esta manera, al identificar estas variaciones, puedo concluir y puedo hacer mi respectivo análisis, que los 500.000 pesos muy bien pudo haber sido producto del retiro de un socio, que la reserva legal fue producto del 10% aplicado a las utilidades del periodo, que la reserva estatutaria el aumento fue producto de la aplicación de un 5% que fue establecida en los estatutos de la empresa, y la utilidad del ejercicio fue producto de los resultados positivos del periodo. Entonces, de esa manera se realiza su análisis, ya se puede hacer un análisis con mayor profundidad y tomar decisiones sobre lo que esté ocurriendo al interior de la empresa. Bueno, mis amigos, esto es todo lo relacionado con el tema de estado de cambios en el patrimonio. Espero haber quedado lo suficientemente claro. Como siempre, que hayan resuelto todas sus inquietudes, invitarlos nuevamente para que dejen sus comentarios y también para que se inscriban en el canal de YouTube.